Ya estamos aquí, hemos vuelto, al final os hemos dado 5 minutillos más, son las 7:10, estamos en directo y espero que os haya dado tiempo a refrescaros un poquito para afrontar el último escalón de la tarde, la última, en este caso, mesa redonda. Es hora de debate. ¿Y sobre qué vamos a hablar? ¿Sobre qué vamos a debatir? Pues sobre el emprendimiento en la formación profesional. También vamos a hablar de las competencias transversales para mejorar la empleabilidad en igualdad de género. En este caso va a moderar la mesa Isabel Panadero Azábal y ella es docente de la formación profesional y jefa de departamento de Formación y Orientación Laboral del IES Francisco de Orellana. Isabel Panadero, muy buenas tardes y la mesa redonda es toda tuya, Isabel. Buenas tardes, bienvenidos todos y todas. El desarrollo de la mesa será el siguiente, de manera breve. Voy a centrar el tema de la sesión. En segundo lugar, presentaré a los componentes de la mesa. Posteriormente, lanzaré una ronda de preguntas que guiarán la intervención de los ponentes. Terminaremos con la resolución de dudas o cuestiones que nos hagáis llegar por el chat de las jornadas. Como estamos mostrando en estas jornadas y señaló ayer Clara Sainz, secretaria general de Formación Profesional del Ministerio de Educación, la formación profesional se presenta actualmente como una palanca de crecimiento económico al incorporar la digitalización, la innovación y el mundo del emprendimiento de manera transversal en nuestros centros educativos. No hay que olvidar que los emprendedores juegan un papel fundamental en la creación de riqueza y empleo de la región. Trabajar el emprendimiento y hacerlo desde la convicción de su utilidad para el futuro de nuestros alumnos y alumnas en esta etapa educativa tiene muchas ventajas. En primer lugar, empodera a nuestros alumnos, potenciando su confianza, su autonomía y la empleabilidad. Genera experiencias de aprendizaje en el aula sobre la que el alumno luego puede construir experiencias reales de emprendimiento. Al incluir la perspectiva de género, como veremos esta tarde en los proyectos de emprendedores, ayudamos a eliminar los estereotipos de género en el desarrollo de las profesiones y de los roles que hombres y mujeres realizamos en los equipos de trabajo. Conseguiremos con esto, seguro, sociedades más justas e igualitarias. Beneficia también a los docentes porque nos hace revisar nuestra práctica educativa, actualizar y adaptar metodologías activas más acordes con la realidad que viven nuestros alumnos y nuestros centros. Y por último, nos permite explorar y tener una visión más amplia de las cualificaciones profesionales que tienen los diferentes títulos, generando ideas de negocio innovadoras. En esta sesión vamos a valorar la importancia y la potencialidad del emprendimiento como finalidad de la formación profesional. Vamos a desgranar qué competencias hacen a una persona emprendedora. Y para ello me acompañan profesionales que desde distintos sectores de actividad nos van a ayudar a entender la importancia del desarrollo de este espíritu emprendedor, con una finalidad muy clara que es conseguir que nuestros alumnos y alumnas estén más preparados para su desarrollo profesional y personal en el futuro. Paso a presentar a los componentes de la mesa. Nos acompaña Ángel Quesada, director del Centro de Innovación Tecnológica de Biunés en Cáceres, empresa de servicios de tecnología de la información perteneciente al grupo de IBM. Buenas tardes, Ángel. Hola, ¿qué tal? Marcos Alves, emprendedor, creador de una aplicación que permite la reserva online de mesa en más de 50.000 restaurantes de todo el mundo. Muchas gracias, Marcos, por acompañarnos. Un placer, encantado. Ana Lata García, docente de formación profesional y coordinadora de la formación en centro de trabajo del ciclo formativo de promoción de igualdad de género en el IES Alcáceres. Gracias, Ana, por estar con nosotros. Gracias, Isabel, un placer. Carlos Javier Rodríguez, docente, promotor de la Sociedad del Aprendizaje y del Estudio de las Competencias Clave en Extremadura, actual director del Gabinete de la Presidencia de la Junta de Extremadura. Muchas gracias por venir también, Javier. Gracias a vosotros, buenas tardes. Bueno, si os parece, voy a comenzar con Ángel y voy a lanzarle la primera cuestión. Ángel, tú que procedes del mundo empresarial, un entorno complejo que cambia con mucha rapidez, lleno de incertidumbre, ¿qué crees que aporta estudiar FP
al desarrollo del talento emprendedor de nuestros alumnos y alumnas. ¿Cómo podemos trabajar ese talento para aumentar sus posibilidades de empleabilidad? A ver, bueno, yo creo que el papel de la FP se está convirtiendo en clave. Os doy un par de datos solo. En nuestro centro en Cáceres llevamos unos 5 años contando con alumnos de centros de FP haciendo los módulos de FCT, la formación en centros de trabajo, y de media teníamos desde hace 5 años unos 20 alumnos por año, ¿no? Y este año tenemos a más de 60. Este año hay más de 60 personas haciendo formación en centro de trabajo en el centro nuestro en Cáceres, y además todo online, en remoto, y que no ha penalizado en nada el rendimiento, ni la capacidad de aprendizaje, ni la formación, cosa que probamos el año pasado con las prácticas del año pasado motivado por el coronavirus, ¿no? Entonces, primero, quiero decir que se ha convertido en algo crítico. Es verdad que, ya que habéis dicho algo de igualdad de género, también anticipo que la inmensa mayoría son chicos, hay muy poquísimas chicas en los módulos, cosa que, bueno, que tendríamos que ver. Y cómo poder potenciar o cómo poder aumentar, digamos, lo que aportan a la sociedad emprendedora. Pues bueno, yo creo que en cuanto a lo que son habilidades o por lo que es formación básica tecnológica, yo creo que están muy bien cubiertos, y además la FP creo que aporta una flexibilidad a la hora de adaptar esos planes formativos que probablemente en el entorno universitario pues es más complejo, a lo mejor es más pesado, y sobre todo pues, gracias a la realización de prácticas en empresas, y luego potenciando habilidades, ¿no? Las habilidades no solo las tradicionales de comunicación, de trabajo en equipo, ¿no? Hay habilidades nuevas que se están poniendo que están siendo muy necesarias, ¿no? Como capacidad de aprendizaje. Vivimos un entorno que en nuestro sector cambia continuamente. La innovación, creo que también estamos diseñando continuamente nuevos servicios, y eso, vamos, no hay más que echar un vistazo unos años atrás y hay tecnologías y servicios que hace 4 o 5 años eran impensables, ¿no? Flexibilidad, ¿no? Adaptación a un entorno de transformación continua, no solo de las empresas y del sector IT, sino de toda la empresa en general, ¿no? Y sí, bueno, no dejando nunca tampoco la orientación a la resolución de problemas, porque al fin y al cabo seguimos prestando un servicio a clientes, ¿no? Porque tener esa visión del cliente creo que es importantísima. Muy bien. Paso a preguntarle ahora a Marco. Marco, tú estudiaste una titulación, una formación equivalente a lo que es nuestro grado superior. Por toda esta etapa de especial para tu éxito profesional como emprendedor. Perdón, que te he oído mal, se me ha cortado la pregunta. Sí, Marcos, te decía que tú habías estudiado en Francia una titulación equivalente a lo que es aquí nuestro grado superior. Te preguntaba qué aportó esta etapa formativa para tu experiencia y para tu éxito profesional, si te animó a emprender, si fue muy importante para que dieras el paso. Bueno, para mí ha sido simplemente clave. Sin haber pasado por ese proceso nunca hubiera llegado, yo creo, donde estoy. Para mí FP es una excelente alternativa formativa para los profesionales. Es una opción mucho más práctica y orientada al mercado laboral, y creo que es una alternativa del que hay que hacer más promoción, como hacéis hoy, y estoy encantado de poder participar porque creo que es maravilloso. No sé por qué, es verdad, yo vengo de Francia, lo hice en París, y pues veo que está mucho más apoyado en Francia, mejor que en España, y creo que agradeceros esta iniciativa, esta invitación, porque es verdad que es algo que no está bastante apoyado. Y lo que sí veo es que creo que hay perfiles para todo, no todo el mundo está preparado para ir a la universidad, estudiar, estar centrado ahí, y el hecho de poder estudiar y trabajar es una alternativa muy práctica y muy poderosa en mi punto de vista. Yo, por daros mi ejemplo, soy una persona inquieta, de acción, a quien me gusta mucho aprender. No puedo estar todo el día sentado en una silla, me es imposible, y cuando yo en París acabé mi bachillerato tenía dos opciones: ir a la universidad o cursar un módulo formativo. Y vamos, no me veía, era imposible para mí verme todo el día sentado en la universidad escuchando atento, que también es una excelente alternativa, pero creo que hay que adaptarse y elegir el camino adecuado para cada uno. Yo no me veía en esta situación en la universidad, y el módulo formativo pues me ayudó a ponerme en marcha, a conocer el mundo laboral, y seguir estudiando, pero tengo esa doble ventana, y me especialicé en ventas y marketing. Y fue tan poderoso y tan potente para mí esta formación, que al final las dos personas que eran mis jefes se convirtieron un poquito más adelante en mis socios, con los que monté una primera empresa y después con los que monté el tenedor. Por lo tanto, mi experiencia ha sido excelente. Es una buena motivación para los futuros alumnos y alumnas de los ciclos formativos. Muchas gracias, Marco.
Ana, ahora voy contigo. Es verdad que nos gustaría que los entornos laborales fueran cada vez más igualitarios, pero esto no es así. ¿Qué dificultades nos puedes apuntar tú que eres especialista? ¿Se encuentran las mujeres en esta situación, en el mundo del emprendimiento, de la empresa? Ujú. Bueno, yo creo que para hablar de dificultades, Isabel, es necesario también hablar de motivaciones, es decir, qué es lo que motiva a las mujeres a la hora de emprender. Y en este sentido, la mayor parte de estudios, incluido el informe GEM, que es un estudio a nivel mundial que se hace sobre el emprendimiento y que tenemos ese estudio tanto en España como en Extremadura, lo que vienen a decir es que si bien hay una razón que nos afecta a hombres y a mujeres por igual a la hora de emprender, que es la búsqueda de libertad y de independencia laboral, hay diferencias en los motivos que llevan a hombres y a mujeres a emprender, mientras que en los hombres los motivos están relacionados con aspectos vinculados al liderazgo, autorrealización, ¿no? A la posibilidad de poner en práctica las propias ideas. En el caso de las mujeres, estos motivos son de carácter organizativo, es decir, están más relacionados con nuestro sistema de producción actual, ¿no? Con nuestro modelo de relaciones laborales. Modelo de relaciones laborales que hace que las mujeres tengan mayores dificultades de acceso al empleo, que experiencias profesionales insatisfactorias o negativas marcadas por la precariedad laboral, pues decimos más dificultad para acceder a un empleo, más dificultades para mantenerse en ese empleo, brecha salarial, parcialidad, temporalidad, etcétera. Y dificultades relacionadas también con el desarrollo de la carrera profesional, lo que llamamos el techo de cristal, es decir, esas barreras invisibles que dificultan la promoción o el ascenso de las mujeres. Dicho esto, porque creo que marca bastante bien lo que tiene que ver con las dificultades, ¿qué dificultades nos encontramos? Por una parte, un diferente acceso a la financiación, que estaría marcado por una brecha salarial de partida, es decir, puede que nuestras alumnas decidan emprender, pero puede que muchas mujeres que quieran emprender ya vengan de trayectorias laborales previas donde no han conseguido acumular un capital suficiente. Por otra parte, conciliación de la vida laboral y familiar. Yo creo que eso es un aspecto fundamental que hay que poner encima de la mesa. No solamente la conciliación, sino la corresponsabilidad, que me imagino que luego podremos hablar un poquito de eso. El rol que ocupamos las mujeres, nuestro rol familiar, ¿no? Ese suelo pegajoso que hace que las mujeres creamos que somos menos capaces, ¿no? Yo no soy capaz, ¿cómo voy a hacer esto? Yo tengo que asumir una serie de responsabilidades y el emprendimiento conlleva una dedicación que creo que no voy a ser capaz, etcétera. Es decir, todos aquellos condicionantes que pensamos que nos anclan al suelo y nos limitan a la hora de proyectarnos. La percepción de qué habilidades tenemos para emprender, y en este sentido podríamos hablar del síndrome de la impostora. El síndrome de la impostora es un término que acuñaron unas psicólogas en una universidad americana a finales de los años 70, que venía a poner de manifiesto cómo muchas mujeres, porque generalmente eran mujeres, por eso se denominan femenino, con grandes capacidades, talentos, formación, eran incapaces de reconocerse a sí mismas esas habilidades. ¿Cómo voy a montar yo una empresa si no sé nada? Y se ha hecho no sé qué ciclo formativo, no sé qué curso de autoempleo, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto los estereotipos de género que limitan tanto la posibilidad de las mujeres a la hora de emprender, ¿no? Está justificadísimo, por lo tanto, ver el emprendimiento desde la perspectiva de género. Voy contigo, Carlos. Eres promotor de la Sociedad del Aprendizaje y el Estudio de las Competencias Clave en Extremadura. ¿Cómo crees que afectan estas habilidades transversales en el éxito profesional a la hora de emprender? Bueno, yo considero que se define muy bien con lo que está comentando tanto Ángel, Marcos como Ana. Yo apuntaba aquí, Ángel hablaba de la resolución de problemas, que es estratégico, Marcos hablaba que era vital la adaptación y la especialización. Ana, además de la perspectiva de género, apuntaba el tema de la parte apasionada, ¿no? De buscar o identificar lo que sería una propuesta o un desarrollo de actividad que realmente tú te encuentres identificado y puedas mostrar tu mejor versión, ¿no? Nosotros a finales del 2015, dentro de lo que sería la parte transversal de la Junta de Extremadura, ya se veía que la sociedad era absolutamente cambiante, con enormes incertidumbres, no hacía falta
que llegase el COVID para mostrarlo, ¿no? Y salió la sociedad del aprendizaje. Hay una página web que es Aprenderos una actitud, ahí podéis bajaros el estudio de competencias clave, que el estudio de competencias clave lo hace una Asociación Nacional de Directivos de Recursos Humanos, directivos, personas que de alguna manera están enfocadas en la selección del mejor personal para desarrollar un trabajo concreto en distintas empresas, ¿no? Nosotros teníamos una idea y teníamos de alguna manera una verificación y que poco a poco el día a día, estos años nos lo van consolidando, y es que en la actualidad una cualificación profesional o una titulación académica no garantiza la empleabilidad o no garantiza, digamos, que tú te encuentres feliz en el desarrollo de tu desempeño profesional. Esto lo queríamos verificar, lo queríamos demostrar, lo queríamos un poco testear y en ese sentido aparece este estudio que hace tu referencia, Isabel, que lo organiza la Asociación Centro, donde le pedimos, que han tardado en torno a un año, en que de 25 habilidades, competencias, atributos, nos prioricen desde su perspectiva profesional en la selección de personal, cuáles deberían de ser los más, digamos, atractivos, ¿no? Ellos insisten en que actualmente cuando van buscando una persona cualificada, profesionalmente formada, ya se encuentran un número importante dentro de esa selección. Y entonces se está buscando otras competencias, se está buscando algo más que el conocimiento técnico. Nosotros siempre lanzamos la primera pregunta y es, ¿qué te gustaría a ti que tu vecino, tu vecina ideal, tu pareja, tu jefe o jefa, tu gobernante tuviese como competencias estratégicas claves y que desplegase estando, digamos, pues tú próximo a él, ¿no? Pues esas competencias, esas claves, pues son las mismas que la sociedad está demandando para ese ciudadano comprometido y también está demandando las empresas para ese trabajador comprometido. Decirte que entre las 10 competencias que más se priorizan a la hora de la empleabilidad y que marca este estudio, está compromiso y responsabilidad, la primera; la segunda, adaptación al cambio y flexibilidad; la tercera, colaboración y trabajo en equipo; la cuarta, liderazgo; la quinta, innovación y creatividad; la sexta, inteligencia emocional e interpersonal; la séptima, orientación a los resultados; la octava, todo lo que es el network y todo el aprender y a desaprender y toda esa capacidad que tú tienes de resiliencia, que es un concepto que se ha acuñado ahora con mucha oportunidad; la comunicación y la organización y planificación. De tal forma que ya concluyo esta primera pregunta. La sociedad del aprendizaje lo que pretende desde la Junta de Extremadura, desde distintos departamentos, es que no solamente una competencia de la educación reglada, no es una competencia solo y exclusivamente de los docentes, el abordar estos entrenamientos de estas competencias estratégicas, sino que es un compromiso de toda la sociedad, porque la vida no se divide en asignaturas ni en áreas pedagógicas y porque a partir de las 2:30 también hay aprendizaje, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Ángel, vuelvo contigo. Hay una cosa que me plantean a mí mucho los alumnos cuando trabajamos proyectos emprendedores, y es que si no tienen pensado ser empresarios, si no tienen pensado emprender, yo le digo que da igual, que tienen que desarrollar estas habilidades porque pueden ser emprendedores dentro de la empresa. Sí. Tú que tienes tanta experiencia en la gestión de talentos dentro de tu organización, ¿qué le podrías decir a los alumnos de FP para que vean que todas las competencias, todas las habilidades que son necesarias para el emprendimiento, son necesarias también para desenvolverse o para ser unos trabajadores del futuro, ¿no? Los know más que ahora establece el perfil del nuevo trabajador. No, hombre, yo creo que lo has dicho ya en la pregunta, ¿no? Es que al fin y al cabo el servicio que se presta desde una compañía, da igual que lo prestes en nombre de una sociedad o que seas tú el que cree esa sociedad. Al fin y al cabo ese servicio, esa nueva tecnología, esa nueva resolución a un problema que sea que genera la sociedad y que tenemos que resolver bien con tu propia empresa o bien desde otra, trabajando como trabajador de otra compañía, es exactamente el mismo, con lo cual todas esas habilidades, toda esa formación que reciben orientada, digamos, al emprendimiento, son perfectamente válidas tanto para si tú eres la persona que dirige y que monta esa compañía como si trabajas para otra empresa. Al fin y al cabo, lo que se busca es lo mismo, ¿no? El servicio a un tercer cliente. Eso es básico, ¿no? Por lo cual yo creo que absolutamente todas las competencias que se desarrollen o que se potencien son absolutamente igual de necesarias, tanto si tú montas, si eres tú, digamos, tu propio jefe, por decirlo de alguna manera, si montas tu propia empresa, así trabajas en una compañía. Al fin y al cabo, cuando se abre un proyecto nuevo para un cliente
la situación es prácticamente la misma, ¿no? Creo que no debería haber diferencias. Puede haber algunos matices, ¿no? De conocimiento, no sé si financiero, empresarial, etcétera, pero bueno, que obviamente a lo mejor no está más relacionado con el mundo de la tecnología, que es mi caso, ¿no? El sector en el que yo participo, ¿no? Pero sí que es cierto que a lo mejor si quieres ser tú empresario, sí que requieres algunos conocimientos relativos al funcionamiento de una empresa que, bueno, que sean específicos en ese sentido, ¿no? Pero salvo esos, el resto es exactamente lo mismo, porque en el fondo es el mismo tipo de servicio. Claro, es que al final lo que te sirve para el mundo el mundo de la empresa te sirve para el mundo Totalmente. laboral por cuenta ajena igual. Marco, vuelvo contigo. Yo, desde mi experiencia docente en el trabajo con los alumnos en proyectos emprendedores, veo que le cala mucho más los consejos que le dan emprendedores que ya han pasado por ese camino. De hecho, dentro de nuestros proyectos empresariales tenemos la figura del mentor, ¿no? Que el alumno tiene que localizar a un emprendedor que, bueno, le cuente su idea, le ayude, bueno, un trasvase de información, de experiencia. Si estuvieras ahora en una de esas clases, ¿qué le dirías a los estudiantes? ¿Qué consejo les darías? ¿Cómo les animarías a que iniciaran un proyecto emprendedor? Bueno, yo creo que es importante primero que entiendan que emprender siempre lo digo, es una actitud diferente ante la vida, es un estilo de vida, es una forma de ser. Es trabajar de las 24 horas del día, si hubiese más horas, trabajaríamos más horas, de lunes a domingo. Es verdaderamente un lanzarse, ir a contracorriente, atreverse, es decir, muchos cualificativos aquí que creo que hay que tener en cuenta antes de lanzarse a emprender. Y no pasa nada, no todo el mundo tiene que tener ese perfil emprendedor. Lo que sí que si están dispuestos o quieren lanzarse, que tener en cuenta todo lo que conlleva. Y como bien decía Ángel, y apoyo mucho esa filosofía, creo que también se puede intraemprender, que creo que se llama así, o está muy de moda esa palabra, y es verdad que dentro de las propias compañías se pueden crear empresas y proyectos muy bonitos. Pero yo, si tuvieses que darles un consejo, para mí lo más importante es que crean en sí mismos, que crean lo que hacen, confíen. Importante muchas cosas, entre ellas delegar en un equipo, saber no llevarlo todo consigo mismo, aprender a decir que no, aprender de los errores, no pasa nada, creo que hay que aprender a fracasar y a veces con eso aprender, ir adelante y nunca bajar los brazos, pero sí es importante tener los pies en la tierra, que es verdad que está ahora muy de moda emprender, pero que hay muchas cosas que se pueden hacer sin que haya que lanzarse a emprender, porque es importante recordar, y al contrario, yo quiero animar, pero también situar a todo el mundo. Cuando emprendes arriesgas muchas cosas, probablemente tus ahorros, economías, a lo mejor un crédito, te quita de ver a amigos, a familiares. Es un compromiso muy grande. Yo ahora estoy en el entrenador, estoy saliendo del entrenador para embarcarme en un nuevo proyecto y se me había casi olvidado. Es un non-stop, mucho sacrificio, mucho esfuerzo, también muy bonito, porque cada día vas viendo cómo las cosas avanzan y crecen, pero es importante situarse en lo que con lo que te vas a comprometer, y como cualquier proyecto grande en la vida hay que tomarse muy en serio. Aún así, adelante, hay mucho riesgo, hay mucha incertidumbre, pero adelante, por favor. Muchas gracias. Ana, vuelvo contigo. ¿Crees que es necesario empoderar a nuestras alumnas para que inicien proyectos emprendedores? Bueno, sí, pero con un matiz. Y es que el empoderamiento o el proceso de empoderamiento, dice la gran Marcela Lagarde, una antropóloga mexicana, a una no la empoderan, una se empodera. Es decir, como docentes sí tenemos la capacidad, incluso el deber de acompañar a nuestro alumnado en su proceso de empoderamiento. ¿Cómo? Resaltando las diferencias, valorando sus cualidades, ofreciendo modelos diferentes de hacer las cosas, respetando. Muchas veces decimos que nuestro alumnado, y además con todo esto del emprendimiento, yo me planteaba estos días, ¿no? Es decir, joder, una cosa tan gorda como es el emprendimiento, lo acaba de decir Marcos, lo acaba de poner encima de la mesa. Tenemos un alumnado a veces que infantilizamos mucho. No, yo no sé al resto, pero a mí me piden permiso para ir al baño. Yo creo que eso nos pasa, ¿no? Bueno, yo entiendo que estamos en un contexto académico y que no pueden salir, pero
Yo a las de segundo sí se lo digo. Digo, bueno, en primero hasta el segundo trimestre me podéis pedir permiso, pero luego ya os levantáis discretamente, salís al baño y volvéis. Es decir, yo creo que es necesario respetar a las alumnas, y hablo en femenino porque estamos hablando del emprendimiento de mujeres, ¿no? Pero para empezar, respetarlas, tratarlas como personas capaces que pueden, porque en realidad el empoderamiento es eso, ¿no? Es habilitarse, autorreconocerse, es generar esa confianza necesaria para tomar decisiones y para ejecutar decisiones. Entonces, ¿podemos acompañar a nuestras alumnas en su proceso de empoderamiento? Por supuesto que podemos y debemos. Muy bien. Carlos, vuelvo contigo. El trabajo del profesor en los proyectos de emprendimiento es un trabajo de guía, de tutor, ayuda a los alumnos, les escucha. ¿Cómo podemos trabajar realmente dentro de la clase la competencia clave de aprender a aprender? Porque lo que se trabaja, el proceso es realmente de aprender a aprender. Vamos trabajando por retos, vamos cumpliendo retos. ¿Cómo lo podemos trabajar en clase? A ver, desde mi punto de vista se puede trabajar desde cualquier área pedagógica. Yo recuerdo cuando, ahora mismo tengo una excedencia, como bien sabéis, pero cuando estaba impartiendo la docencia en Alvillar de Pela, una de las propuestas más sugerentes que desarrollamos varios docentes de distintas áreas pedagógicas fue crear una asociación de estudiantes dentro del centro que nos permitió hacer múltiples iniciativas pues, de la línea que estaban comentando los compañeros anteriores, ¿no? Es decir, donde se veía esa actitud y sobre todo de pensar o idear, pasamos al hacer, como bien indicaba Marco, es fundamental. Y luego, por otro lado, considero que lo transmitía también bastante claro Ángel, que cuando trabajamos una competencia, una habilidad emprendedora, hay vasos comunicantes, es decir, hay distintos tipos de esferas. Igual que esa habilidad o esa competencia es muy importante que la tengan nuestro jefe, nuestra jefa, nuestro máximo responsable, también la tienen que tener nuestros compañeros, también la tenemos que tener nosotros. Tenemos que tener en cuenta que va a ser positiva tanto en el escenario personal como en el escenario relacional, como en el escenario pues, laboral, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la propia administración pone a disposición programas específicos que incluso más allá de tu área pedagógica, dentro de tu programación, puedes entrenar estas competencias. Uno son los famosos programas de cultura emprendedora, que llevamos ya muchísimos años impulsándolo y muchos alumnos de formación profesional trabajan en Esper Emprende, por ejemplo, ¿no? También existen actualmente programas del tipo de desarrollo de una competencia en concreto, como por ejemplo es Dialecta, que se encuentra actualmente en fase de inscripción y que ha habido más de 100 grupos de alumnos y alumnas que se han comprometido con su docente en trabajar la comunicación, la oratoria, el transmitir un mensaje tanto en el plano del lenguaje verbal como no verbal. Nosotros desde la Sociedad del Aprendizaje anualmente organizamos un congreso y además tenemos una comunidad muy activa para intentar pues bueno, trabajar herramientas, metodologías que fomenten, da igual que nos encontremos en el contexto reglado o no, ese entrenamiento de competencias, de habilidades, de actitudes. Y finalmente, como ejemplo, os sugiero que dentro de la página Aprender una actitud accedáis a la guía de neuroaprendizaje, neuroeducación, para entender realmente cómo va ese aprender a aprender, también a la de Leader Coach, que consideramos que al final como docentes somos líderes y a la vez entrenadores, en este caso entrenadores de competencias, de habilidades y de actitudes. Y en ese sentido también estamos trabajando, estamos explorando una prueba de diagnóstico que trabaje de alguna manera, pues bueno, en qué momento nos encontramos de esas competencias que ya está claro que objetivamente hay un rigor científico que dicen que no se tiene por qué nacer con ellas, ¿no? Es decir, no son limitantes la parte hereditaria, sino que, como estamos viendo los ejemplos de los compañeros que nos anteceden, se pueden entrenar, se pueden trabajar, ¿no? Entonces hay competencia de autodesarrollo, de trabajo colaborativo, de inteligencia emocional, la parte de comunicación y distintas dimensiones, que entraría la autoconfianza, el autocontrol, la empatía, el trabajo en equipo, la relación interpersonal, el networking. Todo eso, actualmente en la Sociedad del Aprendizaje hay herramientas y recursos y metodologías que invitamos que aquel docente que quiera acceder a más información, contacte con nosotros, contacte con el centro profesor de referencia. Vosotros de alguna manera así lo habéis entendido y agradecemos enormemente la invitación a esta jornada, porque sin duda el contexto reglado, digamos, que es el centro de alto rendimiento de estas competencias para nuestros jóvenes, ¿no? Muy bien. Vuelvo con Ángel. Es fundamental en el desarrollo de los proyectos de emprendimiento crear una red de colaboración con empresas, con los otros agentes, con agentes que trabajan
en la misma área desde otras administraciones y la colaboración, pues, como he dicho antes, de las empresas. Vosotros sí que lo hacéis con el módulo de formación en centro de trabajo y sí que contratáis, os quedáis con algunos de los alumnos que han pasado por vuestra empresa, pero también tenéis algún servicio de apoyo o alguna actividad de colaboración con algún centro educativo en el tema del emprendimiento. Emprendimiento en concreto, no, o sea, aparte de las prácticas de formación en empresa, que Sí. yo os digo que tenemos a mucha gente y de las cuales el 99% los acabamos contratando, o sea, es una cifra altísima. También tenemos acuerdos de formación de FP dual, algún centro de formación público, y luego también tenemos iniciativas del tipo, pues, Watson va a clase, o sea, de transmitiendo, por ejemplo, la inteligencia artificial en centros de formación, no solamente de FP, ¿no? De secundaria, de cualquier tipo, ¿no? En concreto, actividades de emprendimiento o colaboración, por ejemplo, entre empresas o con organizaciones para fomentar esa, digamos, actitud o capacidad de emprendimiento, no participamos en ninguna, la verdad. En ese sentido, tampoco no sé si hay alguna red o algo aquí en Extremadura para poder colaborar o para poder... Tenemos colaboración con muchos centros de formación de FP de toda la región, de toda Extremadura, porque recibimos alumnos de todos los centros y colaboramos en actividades formativas concretas, actividades formativas pues, tecnológicas, ¿no? Sobre alguna tecnología o algún servicio concreto. Pero así como estás planteando de emprendimiento, no, reconozco que no, hasta la fecha no hemos visto la posibilidad de colaborar o no sabemos si existe algún tipo de organización que lo fomente. Suele ser a demanda del centro educativo que se pone en contacto, sobre todo más con el entorno, ¿no? Más cercano. Pero bueno, pues ya nos pondremos en contacto con vosotros desde el instituto. Perfecto. Muchas gracias. Marco, en el camino del emprendimiento, ya lo has dicho en la segunda intervención, hay que tener cuidado porque se arriesgan muchas cosas, se arriesga dinero, se arriesga tiempo y se tiene mucho miedo al fracaso, pero el fracaso debe de entenderse como parte de ese éxito. Equivocarse, aprender es necesario. ¿Qué opinas de esto? Bueno, yo creo que lo más difícil cuando emprendes probablemente es eso, arriesgar y perder ese miedo al fracaso. Yo, como conté antes, monté una primera empresa con mis primeros socios, vine de Francia a España a montarla, estuve 3 años con esa compañía y tuve que cerrarle porque cometí varios errores en la parte financiera, gestión de los equipos, recursos humanos, pero eso fue también un excelente aprendizaje que me sirvió pues para la siguiente compañía, que fue El Tenedor, y evidentemente esos errores no los volví a repetir, aprendí muchísimo de ellos. Entonces sí que es cierto que ese desconocido, ese miedo al fracaso es algo que está constantemente por ahí. Por eso digo que es algo el emprender que va dentro de tu ADN. Es decir, hay gente que es más atrevida, se atreve a dar un paso más, a arriesgarse más, y hay gente que es más conservadora. Y no pasa nada, los dos perfiles son buenos, necesarios para diferentes tipos de situaciones, pero vamos, yo creo que el fracaso, sobre todo lo más importante es que sea algo que te permita aprender, pero que nunca te frene. Eso es un poco lo que yo diría. Y es verdad que a mí sí, y yo siempre me gusta, cuando doy alguna conferencia, alguna charla, siempre me gusta nombrar a Winston Churchill, que decía que el éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperar. Y yo creo que es un poco el punto. Es decir, se puede fracasar, se puede equivocar uno, pero lo importante es que uno aprenda de ello y siga avanzando. Eso sí, dicho esto, si se puede evitar un fracaso, pues fenomenal. Y no digo que haya que fracasar, si puedes evitarlo, fenomenal. Pero que sepas que es parte de la aventura y eso ocurre, evidentemente. Ana, es necesario trabajar en clase, como hemos visto antes, para ir rompiendo esos estereotipos en el desarrollo de las profesiones. ¿Nos podrías dar alguna clave, algún indicador que haya que trabajar especialmente, que se detecte que le cuesta más, por ejemplo, a la hora de elegir una profesión, que le cueste más a las mujeres, a las chicas que a los chicos? Sí, lo que pasa es que eso a nosotras o a nosotros en formación profesional ya nos llegan con una segregación motivacional. Es decir, y bueno, el ejemplo lo tenemos en Cáceres, por ejemplo, tenemos el Instituto García Telle,
que tiene los ciclos formativos de la familia profesional de transporte y mantenimiento de vehículos y de electricidad y electrónica, y al lado, y concretamente enfrente, porque el edificio donde se imparten los ciclos está justo enfrente del TEIEC, tenemos la familia profesional de servicios sociales, socioculturales y a la comunidad, ¿no? Es decir, ya los institutos están segregados, los ciclos formativos están segregados, es decir, que es lo que hablamos cuando hablamos de segregación ocupacional, ¿no? Esa distribución, la segregación ocupacional horizontal, la distribución de mujeres u hombres por sectores de actividad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema a la hora de motivar al alumnado a vincularse con un ámbito no estereotipado? Pues que en formación profesional, pues pásate por una clase de educación infantil o pasa por una clase de promoción de igualdad de género o de integración social o de atención a personas en situación de dependencia, ¿no? Es decir, las aulas están completamente feminizadas. En dependencia quizá un poquito menos porque es un yacimiento de empleo distinto, pero están completamente feminizadas. Entonces yo creo que esa labor depende mucho de los docentes o de las docentes que están en secundaria. Que Claro. sí pueden trabajar. Que pueden trabajar eso. Que pueden trabajar. ¿Y cómo lo podemos o lo pueden trabajar? Ofreciendo modelos diferentes y alternativas diferentes, haciendo que el alumnado salga de su propia zona de confort, ¿no? Y yo creo que eso es posible cuando se tienen alternativas y se conocen alternativas diferentes y, ojo, cuando el personal docente también somos capaces de salir de nuestra zona de confort y de ofertarle al alumnado cosas que de entrada a lo mejor, ay no, es que a fulanita yo creo que se le va a dar mejor. Bueno, vamos. Hay que romper a fulanita y a ver qué elige o a ver cómo se gestiona en esa materia, ¿no? Hay que romper esa barrera, es verdad. Javier, voy contigo. ¿Crees que el éxito profesional a la hora de emprender depende en gran parte de la actitud que tengamos? Pues completamente. Yo creo que ha surgido y ha salido esa conversación a lo largo de esta intervención. Creo que la actitud realmente es la multiplicadora, que de alguna manera los conocimientos y las habilidades suman, pero lo que marca la diferencia y lo que logramos priorizar principalmente las personas que están próximas a nosotros y con las que nos gustaría emprender cualquier reto, cualquier propuesta, esa actitud, ¿no? Desde mi punto de vista es muy importante que esa actitud haya una serie de premisas, ¿no? Que una es el dar ejemplo, es decir, es fundamental que ese espejo sea permanente. De nada nos vale exigir a la persona con la que estamos desarrollando una propuesta emprendedora algo que nosotros a lo mejor no nos estamos comprometiendo al mismo nivel que lo estamos pidiendo. Por otro lado, hay un concepto muy interesante, muy sugerente, que creo que es clave, que es la famosa mirada apreciativa. Es decir, esa mirada apreciativa al final busca eso, ¿no? Es decir, que esos lenguajes psicoafectivos que no nos han enseñado en una educación reglada y que permanentemente están en juego, tanto en un desarrollo profesional como relacional, como personal, pues tengamos una visión de la realidad ajustada, es decir, que no empecemos con una serie de estereotipos o que no tengamos una serie de premisas o de bloqueos que conlleven ya una limitación. Hay una frase que creo que también lo define muy bien, que lo marca Goethe, que decía: trata al ser humano como es y seguirá siendo lo que es. Trata al ser humano como lo que puede llegar a ser y se convertirá en lo que puede llegar a ser. Ahí está clave la actitud, y en ese sentido yo creo que una persona autorrealizada es una persona que tiene una actitud proactiva, es una persona que tiene una realidad clara, nítida, objetiva, que tiene también en esa mirada real una cosa muy importante, que es la aceptación de tu fortaleza, de tu debilidad, de tus oportunidades, de todo lo que sería la parte de las amenazas que puedes tener, con ellos tus limitaciones, y cómo puedes solventar esas limitaciones trabajando conjuntamente y desplegando lo mejor de otras personas que te puedan acompañar en un reto, en un desafío. La sencillez, la neutralidad, la humildad. El afrontar el día a día no solamente como un problema, sino como un desafío, como una oportunidad para crecer. Creo que también sería muy importante esa autonomía que estamos diciendo. En esa autonomía, desde mi punto de vista, es muy interesante el que haya esa conexión y esa
y esa necesidad de los trabajos colaborativos, porque al final esos trabajos colaborativos te permiten alcanzar ese reto que quizá uno solo, de manera independiente, sería muy complicado. Mucho más complicado. Yo voy a lanzar ahora a todos una pregunta para que me ayudéis luego cuando yo vaya a clase con mis alumnos. Hay una parte en los proyectos de emprendimiento que tiene que ver con la responsabilidad social corporativa, con la ética en las organizaciones y en la empresa. Y ya que estamos viendo el emprendimiento desde la perspectiva de género, me gustaría que cada uno de vosotros apuntara ahí un indicador que pudiéramos meter en esas normas de la empresa, en esa política y ética de la empresa para favorecer la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Por ejemplo, tener una clara política en cuanto a los permisos, las bajas por maternidad, si se amplían, no las legales, un poco más allá de las exigencias. Ana, ¿te animas? Sí, bueno, a mí se me ocurren unos cuantos, la verdad, indicadores para tener en cuenta, ¿no? Creo que es importante y se ha comentado, ¿no? Además, me ha gustado lo que ha dicho justo ahora Carlos de la mirada apreciativa. Yo creo que bueno, teniendo en cuenta, yo soy un poco crítica, ¿no?, con la responsabilidad social empresarial. Creo que hay cosas que tienen que estar en manos de la negociación colectiva y ser acuerdos vinculantes y no motivaciones empresariales. Pero en cualquier caso, ¿no? Creo que hay que fomentar, ¿no?, la superación habitual de los roles y poner en valor habilidades que habitualmente o características personales que habitualmente no se tienen en cuenta. Creo que es fundamental la conciliación y la corresponsabilidad, incorporar permisos en este sentido. Ángel lo comentaba antes, ¿no? Perdón, Marcos lo comentaba antes y me parece estupendo, ¿no? Esa dedicación 24 horas al día, 7 días a la semana. Eso lo podemos hacer cuando no existen las tareas domésticas y de cuidados. Y generalmente quienes se siguen encargando de esas tareas son las mujeres, sobre todo a medida que se avanza en edad y sobre todo y de manera escandalosa cuando llega la maternidad o la crianza, ¿no? Entonces, obviamente, si emprender implica una dedicación 24/7, las mujeres quedamos fuera. Entonces es necesario apostar por la conciliación. Creo que es necesario además la generación de nuevos modelos empresariales. Hablar de modelos diferentes de liderazgo, de modelos diferentes de gestión, de modelos diferentes de relación, ¿no? de relación y de gestión de la propia empresa. Y bueno, ya porque nos habías dicho uno. Muy bien. Marcos, ¿nos puedes decir alguno? Es que yo aquí voy a ser mejor, pues mira, emprendedor y un poco rebelde, pero primero, todo lo que está comentando Ana, me sumo más mil, como se dice en el mundo más joven, me sumo muchísimo. Y a mí me cuesta opinar porque mi forma de ver las cosas, mi cultura, lo que he establecido en esta compañía, mi forma personal de vivir, es un equilibrio. Por ejemplo, mi mujer lleva 3 días en Asturias porque tiene una clínica dental allí todas las semanas y ahora después de esta charla me voy a casa a cuidar a mis hijos, darles cenar y acostarles. Por lo cual, no me veo poniendo normas porque en mi empresa o en la próxima a la que voy no voy a necesitar normas. Me han inculcado ese equilibrio. No sé si sois conscientes en la charla esta, pero mi madre es extremeña, luchadora, de la barbilla de Pela, por cierto, y es mi modelo. Yo he crecido con ese equilibrio en casa y no creo que tengamos que forzarnos a poner normas, porque si estamos forzando algo, para mí no es natural. Para mí el tema está en la educación, en cómo educamos a nuestros hijos, cómo en la docencia justamente acompañamos todo este equilibrio y balance entre el hombre y la mujer. Pero bueno, yo no sé, nuestra directora de comunicación que ha organizado la charla de hoy conmigo, yo llevo en esta compañía 16 años, lleva conmigo 12 años. No miro si es hombre o mujer, miro sus competencias. No hay diferencias, pero también porque en mi empresa hay una jerarquía, pero no está establecida. Creo que antes no sé si fue Ángel, Carlos, varios de vosotros, habláis de colaboración, la forma de tratar a las personas. La gente con la que trabajo son mis amigos, cenamos juntos, hacemos deporte juntos. La cultura y la filosofía en la que yo he desarrollado la compañía
vamos, no No me estás- autorizaré nunca a meter normas porque no va con mi filosofía de vida, ni de trabajo, ni nada. Lo veo uno y con un equilibrio que hay que naturalizar. Creo que las cosas tienen que ser más naturales. Desgraciadamente, y entiendo a Ana, no es tan fácil y por eso hay que empujarlo un poquito. Por eso decía que era un poco provocador mi punto de vista, porque yo tengo un equilibrio, intento tenerlo tanto personalmente como profesionalmente, porque es mi forma de ser y creo que debería ser poco a poco, las cosas deberían tirar ese camino. Insisto también que creo que hay una concienciación de las empresas en general, están cambiándose un poquito las cosas para que haya más equilibrio. Pero vamos, por dar un ejemplo, yo era inversor en We Are Knit, es una compañía, una startup de mucho éxito aquí española, y la fundadora es Pepita, es una mujer, y ole ella, es decir, no hago diferenciación y no miro el género nunca en lo que hago. Es una suerte, todas las empresas tenían que estar a ese nivel de igualdad que estáis vosotros. Ángel, ¿nos puedes apuntar algo de la vuestra que seguro que también tiene, tampoco a lo mejor lo necesita porque no tenéis esa problemática, ¿no? No, bueno, a ver, yo, estando de acuerdo con lo que habéis dicho, ¿no, Ana y Marcos? O sea, creo que el problema en parte de antes de la empresa, antes del entorno laboral, creo que el problema es un problema de la sociedad en general, creo, porque ya es anormal que en los centros de formación o en la propia carrera universitaria de informática el porcentaje de mujeres sea tan escaso, ¿no? Entonces, parto de esa base, ¿no? De que realmente es un problema, digamos, que se debe abordar desde el punto de vista de la sociedad en general, ¿no? Luego, una compañía como la nuestra, tan grande, de más de 5.000 personas, por supuesto creo que es crítico y que creo que no se da en todos los casos, en todas las empresas probablemente, pero por supuesto cumplir la normativa 100% y garantizar la igualdad de oportunidades, creo que es básico. Y partiendo de eso, yo lo que he visto en estos últimos años que creo que más ha favorecido todo esto ha sido la flexibilidad. También es propia, no sé si nuestro sector en eso es un poco privilegiado, ¿no? Porque a nosotros nos dan un portátil con conexión y puedes trabajar donde y cuando quieras. O sea, vamos a modelos tenemos que ir a modelos productivos, no a modelos de cumplir horas y estar sentado horas delante de un ordenador viendo la prensa, ¿no? ¿Me entiendes? Vamos a modelos productivos en los cuales se te pide que produzcas un determinado servicio, pero no importa. Nuestra compañía, por ejemplo, tiene modelos de entrada y salida flexible. Tú puedes adaptar el horario en el cual ejecutas tu servicio, de manera flexible, y puedes trabajar desde tu casa o desde donde quieras con un portátil mientras tengas comunicación, ¿no? Entonces yo creo, en mi opinión, que el indicador o el hecho que ha favorecido más esta igualdad ha sido la flexibilidad, en que cualquiera puede, digamos, adaptar un poquito a sus necesidades el entorno laboral, por decirlo de alguna manera. Que es cierto que no es el entorno que a lo mejor describía Marcos del emprendimiento puro, que cuando tú te vuelcas a montar una empresa y seas hombre o mujer, pues un poco más que le dedicas la vida, ¿no? a eso, ¿no? Es cierto que, bueno, yo estoy a favor, lo que ha dicho Ana antes, al trabajar en una empresa, pues de trabajar un número determinado de horas, de tener tiempo para ti, para tu vida, para tu familia, para tus actividades, para lo que tú quieras, ¿no? Pero creo que dentro de ese entorno de empresarial, de trabajador de una empresa, a mi juicio, el que más ha aportado, el que más beneficio ha aportado ha sido la flexibilidad. Si me permitís Carlos. sumar a Ángel, perdón, Sí. disculpar, es que creo que Ángel tiene mucha razón y lo está contando. Yo creo que es un tema de responsabilización que llega antes. Y una pregunta que no sé si lo están haciendo mucho y a mí me la están haciendo últimamente en entrevistas es ¿cómo vas a gestionar ahora el teletrabajo? Para mí no es nuevo y creo que es algo que tiene que estar dentro de las compañías, esa flexibilidad que está comentando Ángel. Y si has hecho bien las cosas anteriormente, es decir, si has responsabilizado a cada persona en hacer las cosas de forma profesional y serias, cada uno tiene que saber ajustarse cuando tiene que venir a oficina y cuando puede teletrabajar. Si haces tu trabajo y rindes como tienes que rendir, no hay que imponerlo. Otra vez, vuelvo a la flexibilidad, a la corresponsabilización, y es lo que decía Ángel. Simplemente quería sumar esto porque el debate ahora teletrabajo y trabajar en presencial está muy de actualidad y creo que se trata de atajarlo antes y no después. Perdón. Sí, no, de hecho, no, en nuestro sector, además, en nuestra compañía en particular, el teletrabajo forzado digamos, por la situación que hemos vivido en el último año y 2 meses, nos ha dado una sorpresa de que la productividad no se ha resentido nada. Teniendo los medios tecnológicos para hacerlo, que son muy sencillos, una conexión a internet, ya está, y un equipo importante, ¿no? O sea, que en ese sentido nos ha demostrado que realmente esa flexibilidad se puede aportar y no penaliza en absoluto la productividad ni la eficiencia.
Claro, pero es verdad que hay todavía hay muchas fugas en el sector empresarial en este sentido. Hay empresas que no facilitan la flexibilidad, que no facilitan la igualdad y bueno, claro, están ahí. Yo quería ahí hacer una reflexión por sumar a lo que habéis comentado y que obviamente es difícil no reiterarse, pero sin embargo, para poder desplegar lo que decía Ana y los ejemplos de Marco y de Ángel, creo que es fundamental que se tenga en el sistema, en la organización, una serie de valores, pero con mayúsculas, ¿no? Y se ha de partir del respeto. Una vez que tienes ese respeto, va a generar una confianza, esa confianza un compromiso, y ese compromiso va a generar una excelencia y una sinergia que darán lugar a la transformación y a la evolución sistémica de la empresa, del proyecto emprendedor. El respeto no tiene género, el respeto es para todas y cada una de las personas que forman la organización. Partiendo de ese respeto, yo creo que ahí está la confianza, el compromiso, la calidad, la excelencia, la transformación y la evolución. Vale, Isabel, ¿puedo apuntar Sí, sí. Vale. Marcos, es estupendo que funcionéis así en vuestra empresa y me parece estupendo y debería ser un modelo de referencia en ese sentido. Yo creo que no todas las empresas, ¿no? Funcionan así, por eso sí es necesario establecer determinados acuerdos. Sobre todo porque hay muchas veces que decimos, no, es que son motivaciones individuales, ¿no? Es que yo me he cogido una reducción de jornada porque lo hemos decidido así en mi familia, yo mujer. Y dices, bueno, vale, pero es que cuando el 98%, según los datos del INE, en los últimos años, de las personas que deciden reducir su jornada con la reducción proporcional del salario, es decir, con lo que ello conlleva para tu carrera profesional, son mujeres, hombre, pues pasa de ser un problema individual desde mi punto de vista a ser un problema colectivo, ¿no? Y tenemos que abordarlo desde esa óptica de aquí hay un problema, ¿no? Y eso nos pasa a las mujeres. Entonces, por eso sí es importante que se establezcan acuerdos. No obstante, decía decía Ángel respecto a la flexibilidad. Pues mira, en una entidad como la vuestra, tan masculinizada, posibilidad de poner en marcha acciones positivas de cara a la contratación. En igualdad de méritos y capacidades se contratará al sexo menos representado, que en este caso son las mujeres. Es una posibilidad de Pero es que no promover hay. que las mujeres puedan ser contratadas en un sector feminizado. Y finalmente, había dicho algo, Carlos, y no lo he apuntado. Bueno, el respeto, sí, hablaba Carlos del respeto, estupendo. El problema es qué consideramos respetable en el ámbito del trabajo. Y hoy en día se siguen valorando habilidades o capacidades o incluso actitudes muy masculinizadas en el ámbito del trabajo. Es decir, esa dedicación completa, que además es totalmente incompatible para mujeres y hombres, ¿no? Es incompatible con el sostenimiento de la vida, una dedicación completa que solo la podría hacer, en palabras de Amaya Pérez Orozco, una economista que habla del hombre champiñón, ese hombre que está las 24 horas en su empresa, dedicado, limpio, bien desayunado, con su camisita planchada. Ese hombre puede estar ahí si hay alguien que se está ocupando de tareas domésticas y de cuidados. Si hay alguien que ha comprado el detergente para lavar la camisa, que la ha lavado, que la ha planchado, que ha hecho el desayuno, que ha hecho la compra y que se ha encargado de la gestión de la crianza a las criaturas de las personas mayores dependientes. Ya. Perdón. Bueno, pues yo creo que la charla de esta tarde ha sido muy interesante. Ya la damos por terminada y espero volver a veros y seguro que algún mail os mandaré o yo o mis alumnos donde os pidan consejo. Buenas tardes y muchas gracias.